Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos en este acto. Antes que nada hay que agradecer a quien nos acoge, a esta Casa de América y a todo su personal, tan volcado siempre en unir ambas orillas del Atlántico y en hacer posible que en este rincón de nuestro país no nos perdamos nada de todo lo importante que pasa en América. Agradecer en especial a su director, Santiago Miralles, que no solo por su cargo, sino por vocación, procura que todo ámbito tenga aquí su espacio, tanto la actualidad, pero también la historia, la economía, el desarrollo, el ensayo o la reflexión más innovadora de esos programas TED y todas las formas de cultura de los países grandes de América, pero también de los chicos, como es el Purgacito El Salvador. Este acto es el segundo, además, esta semana sobre El Salvador, tras presentarse ayer esa rompedora experiencia cultural que es la Casa Tomada, dependiente del Centro Cultural de España en San Salvador. También agradecemos que sea el mismo embajador de El Salvador, Jorge Alberto Palencia, un salvadoreño tan español o tan vinculado a nuestro país como el propio autor de la novela, Rafael Díaz Berríos, que ya ha vivido aquí en España más que en ninguna otra parte, y eso que sus periplos abarcan media Centroamérica y centro de Europa, desde que obtuviera una beca para estudiar ingeniería en Checoslovaquia, una Checoslovaquia que ya no existe, en la Guerra Fría, durante esa primavera que aplastaron los tanques. Y también contamos con la catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad Complutense de Madrid, Rocío Oviedo Pérez de Tudela, que además de experta en literatura centroamericana, supervisó esta novela, El Renacer de El Salvador. Sin más, vamos a iniciar esta presentación dándole la palabra al director de la Casa de América, Santiago Miralles. Muy bien, pues muchas gracias, Dolores, por haber hecho hoy de introductora. Siempre me toca, me dice buenas tardes a la gente, y hoy estoy aquí sentado en la mesa y me ahorro ese placer de saludar, pero saludo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, embajador, sobre todo. Y buenas tardes al autor. La verdad es que me siento muy contento de estar en tan buena compañía, porque aquí somos todos viejos conocidos y por casualidad, pero al final los hilos salvadoreños atan con mucha fuerza. Y es una cosa muy curiosa. Lo comentábamos ayer, que es un país que no sé por qué crea lazos de fidelidad para siempre. Bueno, a Dolores Albiac, que hoy está aquí muy formalita de presentadora de este acto, también la conocí en los tiempos heroicos en El Salvador y tuvimos un grupo de amigos comunes y lo pasamos muy bien en aquellos tiempos, ¿verdad?, tan complicados del postconflicto, en los cuales todavía había elementos españoles garantizando el proceso de paz. Y bueno, era un momento muy intenso y todavía estaban la pelota en el alero de qué iba a pasar con el país, y yo creo que fue todo un modelo de negociación, un modelo de convivencia y un modelo de cómo se puede llegar a la conciliación nacional a pesar de haber sufrido una tragedia como es una guerra civil. Aunque se llame conflicto armado, era una guerra civil. Tengo al embajador, por supuesto, aquí al lado, y tengo a Rocío Oviedo, que es una gran experta en literatura centroamericana, con quien esta casa trabaja habitualmente en otros ámbitos, con Rubén Darío, hoy con el Inca Garcilaso. En fin, como estamos siempre metidos en berenjenales literarios americanos, doña Rocío es toda una compañera de viaje de garantía, porque con ella se puede ir seguro pisando firme. Y ahora tenemos aquí al autor de esta novela, que es quien nos ha convocado hoy para hablar de El Salvador y de su renacer. Yo quería, antes de nada, dar la enhorabuena a don Rafael por este gran esfuerzo literario y por habernos hecho, a todos los que conocemos un poco este gran país, este gran pequeño país, revivir momentos, evocar ambientes y conocer muchos detalles de un periodo que no está cerrado en absoluto, ya que vive en sus protagonistas. La novela tiene muchas virtudes. Yo no voy a hacer una descripción de ella, porque quizás aquí tenemos a una profesora que nos va a hacer una disección literaria más ajustada, pero sí querría expresar mi admiración por esa capacidad para recorrer todo el país
en dos momentos paralelos que se van cruzando, o tres momentos incluso, y dar unas pinceladas muy interesantes de cuál es el magma en el cual se genera el conflicto social, que fue al fin y al cabo el conflicto armado, y cómo después se llegó a resolver. Y él lo cuenta desde desde el punto de vista de los oprimidos, del pueblo que sufría las consecuencias de lo que estaba pasando allí, a través de dos figuras femeninas fortísimas, que son una mujer de la clase alta que por un terrible desengaño amoroso, sentimental y también personal, pues decide ponerse del lado de los más humildes y renegar de su identidad, y de una mujer del pueblo a la que arrancan de su contexto y que también tiene la fortaleza de hacerse a sí misma y llegar a convertirse en una doctora y después, por circunstancias históricas, en una luchadora de la guerrilla. Yo creo que las dos vidas son muy paralelas y son personajes arquetípicos, creo yo, que lo que quieren es mostrar cómo un país puede rehacerse a base de generosidad, de amor, en este caso femenino. Yo creo que el que sean dos mujeres es muy simbólico de lo que el autor piensa. Luego ya quizás hablemos de eso con más profundidad, de cómo es al fin y al cabo el amor y la entrega de mujeres quienes pueden hacer que el país se reconcilie consigo mismo y que llegue a encontrar su propia identidad. Y además alguien que sabe hacer empresa, que sabe hacer riqueza, pero para que revierta al pueblo, y alguien que desde abajo sabe adoptar una posición de lucha social para que el pueblo también se beneficie, ¿no? Al fin y al cabo son dos partidas diferentes para un mismo fin, y por eso la escena quizá para mí más intensa de la novela es cuando se encuentran estas dos mujeres que, como una novela bizantina, han estado cruzando y al final pues se conocen, se abrazan y una al final trabaja para la otra, porque la otra sabe encontrar para ella un lugar de acomodo. No voy a contar, estoy contando una novela ya, pero bueno, no voy a destripar la novela. La novela está llena de momentos. No, la novela no va de eso en absoluto, es una novela. No, lo digo para que no me acusen de que luego no la compren. La novela es una novela que es polifónica, tiene muchísimas historias, y esto que estoy contando son dos líneas que van permanentemente, pero que no es la novela en absoluto. Tiene para mí también el gran mérito de recuperar voces reales, como la de Roque Dalton y su entorno, que es muy interesante porque Roque Dalton es un personaje arquetípico en El Salvador. Es como nuestro García Lorca, es un poeta de gran prestigio que también murió trágicamente y que es una figura cumbre de la literatura universal, y por eso hacer de él un personaje de novela siempre es una felicidad, porque uno lo ve cómo se imbrica también en la historia nacional y cómo los personajes también se cruzan con él, ¿no? En fin, yo lo que diría es que es una novela optimista, a pesar de la crudeza de las escenas en que narra de la salvajada que se comete con muchos de los personajes secundarios, pero es optimista porque parte de la bondad humana, ¿no? De ese renacer del Salvador. Y hay muchas frases que lo dicen, ¿no? Hay una, por ejemplo, que habla de aprender humanismo, abnegación, humildad y solidaridad, ¿no? O cuando este uno de los personajes dice: yo seré no me entiendo ni mi letra. Yo seré la sonrisa de los pobres, la esperanza de los humildes. Yo creo que aquí el autor, a pesar de que él ha vivido esto en primera persona, hace al final un canto por la reconciliación y por la esperanza, que así se llama además este personaje, Esperanza, en su segunda vida, la esperanza de que El Salvador pueda renacer. Yo quizá diría que es un canto muy optimista, y que ojalá que efectivamente encuentre una materialización, ¿no? Porque es un país, como todos los países de la zona, con problemas, con toda América Latina, bueno, todo el mundo en general. También hay una frase ahí terrible en que un personaje también dice que América Central se está convirtiendo en el lugar de lucha de toda América, ¿no? Es el lugar donde todos los conflictos parecen concentrarse.
dentro de América Latina. En fin, yo creo que como toda novela polifónica está llena de matices, de perspectivas, de puntos diferentes y por tanto admite muchas lecturas. Yo me quedo entre ellas con esta que acabo de expresar, la de el optimismo ante una situación trágica y la capacidad del pueblo de brotar de sus cenizas gracias a la generosidad y a este espíritu maternal o femenino de amor que es lo que pervade toda la novela. Y también me quedo con las descripciones de la vida cotidiana de El Salvador, y eso lo digo como un extranjero que ha estado allí y que ha podido disfrutarlo. Este tono un poco costumbrista, casi perediano para nosotros, de cómo se desayuna, cómo se hacen las pupusas, las tortitas, cómo es el amanecer, cómo es el atardecer, cómo son las montañas, los volcanes, cuando los americanos sobrevuelan El Salvador y dicen que no hay país más en el mundo tan bonito como ese y qué pena que esté la guerra debajo, ¿no? Es algo que se saborea y ahí se ve la nostalgia del autor, cómo se ve cuando describe Praga, por ejemplo, con tanto detalle, o Aranjuez, cuando dice que va a Aranjuez todo el mundo que va a España va a Aranjuez, es una casualidad, ¿no? Imagino que la gente va a ver el Palacio de Aranjuez porque es mejor que el Escorial. Sí. Así que nada, bueno, no sé si luego haremos un diálogo más abierto, pero en fin, únicamente felicitar al autor por esta novela, que es todo un brindis a la historia del Salvador reciente y a su posibilidad de recuperación y de reestructuración. Gracias, Rafael, por esta novela. Muchas gracias, don Santiago Miralles, en ese resumen que ha hecho del caleidoscopio de América, que es Centroamérica y El Salvador. Bueno, queremos agradecer antes que nada que nos acompañan también el embajador de Venezuela, la encargada de negocios de Nicaragua, el embajador de España, Yago Pico de Coaña, y vamos a dar paso al embajador de El Salvador, Jorge Alberto Panencia, que es de la generación del autor y con quien compartió una primera experiencia de exilio en España. Cuando quiera, embajador. Bueno, queridos director de Casa de América, Santiago Miralles, querida Rocío Oviedo, querida María Dolores Albiac, querido Rafael, querido embajador de Venezuela, querida encargada de negocios de Nicaragua, querido compañero entrañable del alma y de la historia, Yago Pico de Coaña, queridos todos y gracias por estar en esta actividad que como salvadoreños agradecemos, dado que es un pedacito de la historia que llevamos, que vivimos, que llevamos y con la que moriremos. Agradecer a Rafael Díaz el esfuerzo inmenso que ha hecho de recuperar ese pedazo de historia que fue doloroso para nosotros, pero que sin embargo, como decía nuestro director de Casa de América, esperanzador. Él es conocedor de esa generación de los escritores comprometidos, de los poetas comprometidos, la cual menciona en el libro, por cierto, en la cual está su querido amigo Roque Dalton. Es un esfuerzo grande, digo, porque en El Salvador, como en todos los países de América Latina, tendremos que hacer un esfuerzo grande por recuperar la memoria. Sin memoria histórica no tenemos futuro. Y este esfuerzo inmenso de recuperar la historia no es fácil. Por eso, gracias a Rafael por este libro que nos regala, que se une a un proyecto de nuestros escritores salvadoreños, pensadores y estudiosos, de recuperar no solamente la historia de los años 70 y 80, sino de muchos años más atrás, donde comienzan las opresiones de nuestros países centroamericanos y particularmente en este caso la de nuestro país El Salvador. El libro es un libro que particularmente me ubica en mi país, lo vivo, el lenguaje mismo es un lenguaje nuestro, muy nuestro, pero lo que más me gusta es que lo ubica uno en lugares tópicos del Salvador
Y para quien conocemos El Salvador, lo recordamos, lo ubicamos. Y para quien no lo conoce, lo lleva ahí, las descripciones bonitas que hace, incluso las descripciones de las casas, cómo vive la gente en el campo, los arroyos de la montaña. Y un aspecto bonito que también me encantó es la historia de Roque Dalton, la captura de Roque Dalton, el encarcelamiento de Roque Dalton. Para quien no conozca la vida directa de Roque y quien no haya conocido a su familia, creerá que esto puede ser ficción. Pero la verdad es que Roque Dalton fue preso, estuvo torturado y todo eso, y simplemente salió porque un terremoto derrumbó la pared y se fue. Esto podría parecer ficción, realmente es cierto. Esto lo conocí de su esposa Aida Cañas, la esposa de Roque Dalton, que me lo contó en La Habana. Y yo también creí en ese momento que ella estaba bromeando. Pero no, la verdad es que así fue. Y lo cuenta Rafael en su libro. Me dio gracia cuando lo leí, pero es una verdad. En general, como digo, es un aporte a la memoria histórica. Y es un agradecimiento que tenemos que darle a Rafael por este esfuerzo. En nuestro país, todos los escritores, desde antes, la mayor parte de los escritores de antes de la guerra, siempre han sido comprometidos con la realidad. Han asistido al llamado de la sociedad con un compromiso que a muchos de ellos les costó no solamente la cárcel, sino la vida, la tortura. La generación de Roque fue una de las generaciones comprometidas que sufrieron persecución, muchos salieron del país, como es el caso de Rafael, y otros. Y los que se quedaron pasaron cárcel, murieron, etc. Por tanto, digo que son unos escritores que también tenemos que agradecerles por haber participado con su pensamiento, con sus ideas, con su pluma, al proceso de cambio de nuestro país. Gracias a todos esos esfuerzos también vivimos en estos momentos un momento de paz, que le estamos construyendo un proceso democrático que cuesta. No es fácil realmente con una situación que siempre ha tenido El Salvador muy duramente crítica económicamente. Y posteriormente de la guerra, la infame situación que vivimos con las maras, con la inseguridad, etc. Cuesta levantar un país en estas condiciones. Sin embargo, estamos haciendo unos esfuerzos inmensos para salir y para realmente tener esa paz que siempre hemos soñado, por la que luchamos y por la que logramos los acuerdos de paz. Proceso en que nuestro querido amigo Yago Pico de Coaña contribuyó grandemente, nos acompañó, le dio seguimiento y también le agradecemos bastante. Gracias, Rafael, por este esfuerzo. Felicidades. Y seguramente que quien lea el libro le va a gustar y se recordará también de estas palabras que hemos estado hablando esta tarde. Gracias. Aprovecho para decir que el libro está disponible a la venta a la salida. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la catedrática Rocío Oviedo Pérez de Tudela, porque es experta en literatura hispanoamericana, pero particularmente de Centroamérica, y para que nos dé un poco las líneas de los entresijos. Ella ha supervisado la obra, esta obra que los dos pilares son dos mujeres de extracción contrapuesta, Rosa y Carlota, donde, aunque es curioso, es de ficción, y digo curioso porque los primeros libros que se vieron en El Salvador al final de los 80 eran testimoniales y eran en primera persona, y aquello fue toda una revolución. Pero después ha venido una etapa en que hay una recuperación de la memoria por la vía de la ficción. Bien es cierto, luego nos contará el autor, que aquí hay un poco de truco, porque aunque es ficción, algunos apellidos, algunos personajes suenan, por lo menos se corresponden. No solo son arquetipos, sino que corresponden a personas reales. Bueno, a ver, esa
esa literatura que rescata a la mujer como pilar, como vimos que lo fue, para mantener el país 12 años de conflicto y que siguiera funcionando. Las mujeres, recuerdo haber hecho un reportaje en el que hablaba de la proporción de mujeres que tenían poder de decisión en el mundo, y en aquel momento Latinoamérica era la región donde más, y particularmente Centroamérica, pero no por otra cosa, sino porque los hombres estaban en la guerra y muchos habían muerto en la guerra o se habían exiliado. Entonces, ese país donde la mujer era el pilar, y esa contradicción entre lo testimonial y la ficción. Por favor, doña Rocío Oviedo Pérez de Tudela. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes en este acto, que en realidad yo creo que es un homenaje al Salvador, no solamente ya a la novela de Rafael y a ese renacer del Salvador, sino también a, bueno, pues ese pequeñísimo país, ¿no? que bueno, al que se le tiene también tanto cariño. Sobre todo yo me he acercado a él más por Centroamérica, efectivamente, que por, en fin, por la literatura en sí, ¿no? Porque yo soy una gran admiradora y ferviente seguidora de Rubén Darío, y obviamente, pues como les estaba comentando antes, esa propuesta del centroamericanismo, que yo creo que es tan necesario, ¿no? en estos países, porque hay muchos puntos en común, y yo creo que es un estandarte, ¿no? Que de alguna forma es interesante llevar a cabo. Lo que hizo Rubén Darío en su momento, con ese panamericanismo, ese centroamericanismo inicial que luego se convirtió en un panamericanismo, y que fue lo que le dio realmente mucha vitalidad al pensamiento de Rubén. Bueno, dicho esto, simplemente como introducción. Bueno, en primer lugar yo quería comentarles cómo conocí a Rafael. Rafael apareció un día en la universidad, vino con su manuscrito y yo no le conocía de nada. Me comentó: yo quiero que me revise el texto, vea mi texto. Bueno, y a mí lo que más me sorprendió fue el entusiasmo de Rafael, esa vitalidad que, bueno, no te permite. No sé con cuántos alumnos andaba en aquel momento, pero fue incapaz de decirle que no. Le dije: bueno, pues déjeme el manuscrito y bueno, lo iré revisando. Paulatinamente me llamó más la atención de saber que era un escritor novel, en el sentido es la primera novela como tal que escribe. Y sobre todo, pues ese afán que tenía por describir su tierra, su propia tierra, que de alguna manera yo veía también relacionado con una nostalgia, no sé hasta qué punto acierto o no, porque creo que la nostalgia permea en gran medida las páginas de la obra, al estar escritos desde una distancia, por supuesto, temporal, pero una distancia también geográfica. Y deja un pozo, sobre todo de algo que ha pasado, pero que se quiere revitalizar de alguna manera, se quiere hacer presente de esa manera. La nostalgia, la melancolía, ese término, ¿no?, que utilizaban en el siglo XVI, es algo que, en mi opinión, funciona en el relato en la doble vertiente, que es lo que, en mi opinión, da mayor valor a la obra, que es, por un lado, el recuerdo y, por el otro lado, la experiencia. Es decir, recuerdo, rememorar aquello, pero al mismo tiempo también valerse de la experiencia para hacer una propuesta. Yo creo que es una novela de propuesta, como ha dicho el director de Casa de América, que por supuesto también agradezco la invitación a participar en este acto. Y por eso esa nostalgia o esa melancolía creo que es lo que proporciona el hecho de que las situaciones trágicas como el asesinato y la violación, que aparecen constantemente a lo largo de toda la obra, adopta incluso un tono positivo. Me dirán ustedes: bueno, ¿y cómo la violencia y la violación, la violencia del asesinato y la violación puede adquirir ese tono positivo?
Bueno, pues yo creo que la novela lo que transmite, y no se la voy a descifrar tampoco, porque quiero que la lean, y entonces, bueno, pues haría muy mal oficio, ¿no?, estar aquí y entonces contarles todo lo que ocurre en la novela, pero sí que les animo a que la lean porque creo que Rafael transmite la idea de que todo puede cambiar, todo en algún momento se puede transformar, y es un mensaje de esperanza. Por otro lado, si desde el punto de vista del estilo, tendríamos que señalar que efectivamente es una novela polifónica, como ha dicho Santiago Miralles, pero también es una novela compleja. Tiene una doble escritura, incluso desde el punto de vista de la grafía. Hay dos voces que hablan, hay dos historias, en realidad un mismo narrador, que es un narrador omnisciente, que es el autor, que narra en la doble perspectiva de dos historias, la de Rosa, que ya se ha señalado aquí, y la de Carlota. Son dos mujeres protagonistas del relato y realmente el factor de cambio que ellas esgrimen va a ser un acicate para el lector, porque ellas no se quedan contemplando la propia desgracia, sino que dan un paso hacia adelante. Ellas quieren lograr un sueño y eso es lo que hacen en la novela. Van persiguiendo el sueño. Por otro lado, también aparece en la novela la dicotomía entre las clases sociales, una clase para la acción que se consolida aún más a través del prisma con el que se compara, que es la sociedad europea, el prisma de Europa, el reflejo en el que se está comparando. Y es lo que contrasta con lo vivido en El Salvador. O sea, Europa se propone también como otra vida, otra visión diferente de lo que está ocurriendo. La violencia y el erotismo combinados van a provocar la tragedia de Rosa. Es una crítica, en la historia de Rosa, a los órganos del poder que son capaces de la mayor crueldad para conseguir sus fines. El ejército y el gobierno son un claro ejemplo de la corrupción que se ceba con las clases más desfavorecidas. Frente a ellos, frente al gobierno y frente al ejército, la solución viene de la mano de los sencillos. El campesinado como futuro de un pueblo en el que se hace brillar sobre todo la esperanza. Ahí están personajes como Potoco o el niño Nemesio. En este sentido, la otra historia, hemos hablado de la historia de Rosa, la otra historia, la historia de Carlota, cuyo amante es asesinado por el padre, es complementaria. Es asesinado por el padre de ella, es complementaria. Si Rosa, entiendo, es la revolución, Carlota es la acción. Por lo menos yo lo interpreto así. No sé hasta qué punto acierto. Carlota es quien pone en marcha con su dinero la educación, algo básico que está desde el comienzo de la novela. Y también un sistema de cooperativa agropecuaria de tono solidario. El mismo nombre que ella utiliza, como ya les han comentado, es otro nombre con el que ella se nombra y que se aleja del que le dieron sus padres, Esperanza. En mi opinión es también un símbolo del pueblo salvadoreño, es el futuro. Por otro lado, fuera de estas dos historias, frente a la vida del Salvador se van a situar en la novela los procesos que facilitan el estudio, otros sistemas que van a facilitar el estudio, sobre todo originados en los métodos de la antigua URSS y que se derivan al final en el logro de las aspiraciones de Rosa, que no se las voy a descifrar porque si no les quitaría la idea de la lectura. La cultura y el nivel intelectual que Rosa va a conseguir precisamente a través de esa ayuda que desde fuera, desde el exterior, se le va a proporcionar, van a ser finalmente puestos al servicio de la guerrilla y fundamentalmente porque es una forma, como ella dice, de contribuir al progreso nacional. Es algo que no os puede sorprender porque realmente toda la novela contemporánea, como ya se les ha ido indicando, toda la novela contemporánea del Salvador, incluido el mítico Roque Dalton, al que ya se ha citado reiteradamente, se escribe en la letra de molde de la guerra.
Así, la obra radica sobre dos ejes, Rosa y Esperanza, procedentes de dos mundos totalmente distintos, el campesinado y la oligarquía, que se presentan, y esto yo creo que es una novedad en la novela, se presentan como complementarias. No hay un rechazo total tampoco a esos sistemas que está implantando Esperanza o Carlota, como quieran llamarla. Está inscrito dentro de un ámbito en el que la guerrilla convive y se nutre también de los intelectuales, de esas personas, esos personajes que van a orientar la revolución y que van a orientar sobre todo el cambio. Porque junto a ellos aparece Farabundo Martí o el profesor David Luna, o surgen también entre líneas otras situaciones que acompañan momentos puntuales, como algo muy curioso que yo desconocía totalmente, que era la representación de Edipo Rey a la que asistió Miguel Ángel Asturias, ¿no? Y que es una pincelada que también está dentro de la novela. Rafael, yo creo que ha conseguido el sueño que pretendía aquella mañana, creo, de noviembre, no recuerdo bien, creo que era de noviembre, que es ver en letra de molde y retratado por ti o por usted su país, El Salvador, a quien pide, según el título, que renazca. Desde este rincón, donde ha escrito su novela, este Madrid castizo, desde el que ahora también se hace la presentación, que es la Casa de América y la Cibeles, que representa esa acogida que también ha tenido desde España. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora vamos a dar paso al autor, que hay que decir que es también autor antes de un libro que se llama Chirilagua, Tierra de Estrellas, que es su tierra natal. También narraciones de un trotamundos salvadoreño. ¿Qué salvadoreño no es trotamundos? Me pregunto. Y bueno, querríamos que nos describiera, bueno, cómo concibe esta novela, cómo se le ocurre. Hay que contar, que quizás los anteriores que han comentado la novela no lo dicen, que hay una subtrama que es biográfica, claramente, a pesar de que las protagonistas son mujeres. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto esto es la cristalización de su sueño o ahí quiere reflejar un país soñado? ¿Cómo es ese renacer del Salvador? Por favor, el autor Rafael Díaz Berríos nos contesta. Gracias, María Dolores. Gracias, Santiago. Gracias, embajador y amigo. Y gracias, doctora Rocío Oviedo. La noche del 10 de enero de 1981, en San Salvador, el ejército salvadoreño violentamente me sacó y me llevó a un paredón de fusilamiento. Fue entonces, de esa noche triste, que surge el renacer del Salvador. Quise tener el impulso de escribir algo contra eso, pero mi forma de ser, de pensar tan tranquilo, dije, voy a hacer una narración suave, sin morbos, pero que cuente la belleza del Salvador, la idiosincrasia de su pueblo, el dolor, el sufrimiento de esa guerra, cuenta de esa humanidad que tuvo el Salvador. Se enmarca esta narrativa desde a mediados del siglo pasado hasta nuestros días y desde El Salvador hasta otros lugares, para que El Salvador esté en el contexto del mundo. Y es ahí donde también las añoranzas, los recuerdos, los viajes y todo esto me hizo ir describiendo lugares, acontecimientos, ese desarrollo que tiene la posguerra europea con el resurgir de los medios de comunicación, la televisión, la radio, la minifalda, los psicodélicos y la juventud
que se divierte, y hasta los burdeles. Ese contemplar del mundo también me llega un momento preciso, la Revolución Cubana, ese incendio en toda América Latina. Todos los jóvenes querían ser Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, el Che Guevara. Y los movimientos revolucionarios y las universidades envían estudiantes a los países socialistas para que se cultiven, se eduquen y tengan otra forma para que regresen como técnicos en la futura revolución latinoamericana. Y es donde, sin pensarlo quizás, sin meditarlo, fui a parar a Checoslovaquia con una beca, estudio ingeniería agronómica, y entonces viajo por toda Europa, conozco esa cultura, ese mundo, y regreso a El Salvador ya profesional. Me incorporo profesor universitario y es lo cruento de la guerra salvadoreña. Y es entonces que aparece ese momento que les he narrado de mi vida y tuve que salir exiliado a Europa. Creía irme a Checoslovaquia porque como era ingeniero agrónomo en Checoslovaquia, pero no. Me torcí, no conocí España y vengo a dar a España. España estaba viviendo un momento revolucionario de esa época y además habían grandes movimientos en apoyo de El Salvador, los comités de solidaridad con El Salvador. Ahí nos conocimos con Jorge y con muchos salvadoreños que estábamos en la brecha de querer ayudar a nuestro pueblo. Y de eso hace 35 años que vivo en Aranjuez, Munamur. Y cuando yo me jubilé, me fui de cooperante a El Salvador. Lo poco que había vivido de la revolución salvadoreña y la posguerra que fui a vivir me hizo que tenía que plasmar algo como una perspectiva de futuro. Y es entonces que he emborronado cientos de páginas pensando, meditando lo que agrada. Y es esta narrativa la que me dio la idea de que los niños, los jóvenes, que lean esta obra, tomen ejemplo y sean los futuros transformadores, porque la juventud es el impulso de la transformación. Y América Latina hay otros pueblos que en este momento están viviendo el mismo proceso que vivió El Salvador. Les deseo que haya una perspectiva de que los latinoamericanos seamos dueños de nuestras riquezas, seamos dueños de lo nuestro, que convirtamos nuestros países en hábitat de solidaridad, de amistad, de convivencia y un futuro mejor para nuestra gente. Esa es la intención de escribir esta novela. Aquellas que les guste lo agradable, la lectura fácil, de añoranzas, de recuerdos y de perspectivas, lean El Renacer del Salvador. Gracias. Bueno, tenemos un rato todavía por si quieren comentar, preguntar
cualquiera de la mesa. Don Yago. Una curiosidad al autor. Tengo el gusto de conocerlo el día de hoy, que le conocía a través de amigos jóvenes. Nos ha contado que estuvo al borde del paredón, pero no nos ha dicho cómo salió de él. Es que se le cayó una casa encima, como el caso de Roquedal. No. Dicen que los hombres hay momentos en que se mueren y renacen. El momento en que el oficial, que era muy joven, me llevaba del brazo, iba temblando. Me acordé del Che Guevara en ese momento, que le dice el Che Guevara: dispara, no seas cobarde. Y con ese garbo yo le contesté al militar: oficial, usted no es de los militares jóvenes que están con nosotros, con el pueblo. Ha visto los ojos de mis hijos, y si tiene hijos o los va a tener, cuando vea los ojos de sus hijos, le van a decir: usted es un criminal. Pero con una voz que a saber de dónde me había salido. El oficial me puso en el paredón y el soldado con la metralleta apuntándome. Yo solo veía aquello que se hacía así. Y entonces, pero en ese momento, él me levanta, toma fuerza y me saca corriendo. No le dice nada al soldado. Y llega a donde estaba un pelotón, una cantidad de oficiales, como de 50 soldados. Y le dice a uno: búsqueme al coronel que está mandando este operativo. Y cuando llega el coronel le dice: saque su libreta, anote, ingeniero Rafael Díaz, quiero que lo mande a la policía. Y el oficial se quedó y me introdujeron en un carro de la policía y me llevaron a la policía vendado. Y él mandó al soldado a mi casa a decirle a mi esposa que me fuera a buscar a la policía. Espero que esta sea mi respuesta, y es verdad. Esas historias que tantas hay en El Salvador que no se pueden contar ni escribir porque no serían reales en una ficción. A ver, ¿quién más quiere participar o preguntar a los autores, al autor o a la mesa? ¿Alguien más? Hola. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Don Rafael, ¿en qué se identifica con las dos protagonistas de su novela? ¿En qué se identifica con las dos protagonistas de su novela? Rosa y con Esperanza. ¿Cómo ¿Se identifica usted con las dos protagonistas de la novela? Yo nazco a 8 kilómetros de la playa del mar. Cuando mi padre me llevaba de sus tierras, siendo un niño de unos 7 años, le decía: papá, y al otro lado del mar que hay otras naciones. Me dijo: ¿está Francia ahí? Sí, un día voy a ir a Francia. Y siempre. Y luego esa playa se convierte en un balneario en la época medieval, cuando empieza ese desarrollo sobre todo de la canción mexicana. Ahí lo menciono yo: María Bonita, acuérdate de Acapulco, y toda esa parafernalia. Y ahí conocí campesinas que muchas son rosas, a muchas les ha pasado eso. Y entonces fui cogiendo, hilvanando ese rosario de sufrimiento de esas mujeres. Y siendo profesor universitario, vi la abnegación de ciertas jovencitas en la guerrilla y todo. Esas, a pesar de que son ficción, pero tienen mucho de realidad. Y Carlota, no, eso es que conocí gente de la alta sociedad
Unas conversaban conmigo, otras no, porque había una pequeña discriminación entre el pobre, digamos, estudiante pobre y el estudiante rico. Pero dentro de la universidad yo tuve la ventaja de que me incorporé a los movimientos revolucionarios de la universidad y a los grupos literarios. Ahí empecé a trabajar con Roque Dalton en radio, televisión, y después ya nos vimos con Roque en Checoslovaquia, que convivimos 2 años. Y de las compañeras de la aristocracia salvadoreña fui tomando esos ejemplos, y habían ciertas mujeres que, de escondidas de su familia y todo, apoyaban a los movimientos revolucionarios, apoyaban a los grupos revolucionarios, y es por eso de que, a pesar de que sea ficción y todo, lo que he hecho también es que hay muchos personajes que algunos que todavía existen les he llamado y les he dicho, los puedo poner con su nombre, porque hay vivencias de ustedes y todos me han dicho que sí, porque antes no se podía utilizar más que todo por el miedo a las represiones. Así es que esa ha sido la participación con esa mujer. Sí, por favor. Yo he tenido el placer de compartir años de trabajo con Rafa. Primero hemos sido compañeros en el mismo centro de investigación agraria aquí en España, durante muchos años sin conocernos. Yo en un momento de mi vida empiezo a trabajar en cooperación y un día aparece Rafa en mi despacho diciendo que él quiere trabajar conmigo. Y bueno, teníamos proyectos en El Salvador y, siguiendo una política de enviar técnicos para apoyar nuestros proyectos, pues allá apareció Rafa nuevamente en El Salvador. Yo he conversado muchas veces con él, me ha contado muchas historias, pero seguro que se había guardado todo lo que ha escrito en el libro, porque, bueno, yo seguí un poco la historia de Roque Dalton, pero nunca lo llegamos a hablar ni a compartir. A ver, ahora leyendo lo que me cuenta, y ya profundizaremos algo más, ¿no? Yo quisiera agradecerle que haya puesto todo eso que se guardó y no me contó en nuestras conversaciones de noches, muchas veces de añoranza, allí lejos de España, que hemos pasado juntos y que no quedaba más remedio que ponernos a beber unas cervezas y a charlar. Y entonces eso se lo ha guardado, así que muchas gracias, Rafa. Gracias, Juanma. Con Juanma nos hemos tomado el arroz zacapa tan bueno de Guatemala y hemos charlado mucho en El Salvador. Hemos hecho proyectos maravillosos en El Salvador. En la portada del libro, la foto esa la hice yo, que es el amanecer de El Salvador. Una belleza. Sembrando alevines de camarón, ¿cómo se llama? La langosta, el camarón, la gamba, porque hicimos un proyecto de exportación para los campesinos salvadoreños y hicimos casas por un terremoto que hubo el Mich, y muchos proyectos que estuve dirigiendo, y me siento satisfecho porque favorecíamos a esa gente humilde, pobre del Salvador. Y bueno, y aquí hay muchas historias y es algo maravilloso lo que yo he aprendido con mis amigos, con Roque Dalton. Esa cuestión fue, inclusive, solo yo sabía por qué Roque Dalton se llamaba Julio Dreyfus Marín, como nombre de guerra. Ese iba a ser el comandante más famoso de América Latina. Lamentablemente murió antes de eso.
Y le pregunto yo, cuando él me ofrece que nos fuéramos de guerrilleros, le digo, yo ya me siento viejo, con 30 y algo de años, pero también le dije, el socialismo me ha aburguesado. Es que aquí se vive también en Praga. Y además le dije, somos críticos, hay cosas que no nos gustan, y ahí hay sectarismo, y eso es peligroso en una guerrilla. No, que sí, que te has aburguesado, que te gusta aquí la cerveza checa y todo. Me voy. Y me dijo, cuando oigas Julio Dreyfus Marín, será el comandante Roque Dalton, porque conocimos a muchos dirigentes en Praga. Y cuando me entero que en El Salvador había muerto, empecé a contar, a decir por qué se llamaba, y se puso ese nombre, Julio, por Julius Fučík, un escritor checo fusilado por los nazis. Dreyfus, por aquel caso francés de Alfred Dreyfus, que lo defiende Émile Zola, acusado de ser espía de los nazis. Y Marín, por un profesor salvadoreño que fue torturado y lo mataron en tortura en El Salvador. Esos fueron los tres los nombres que él usó. Entonces, que el único que lo sabía, que lo he sabido de primera mano, de mano de eso que fui yo. Y cuando lo he contado en El Salvador, la gente me ha pedido que publique y todo, y por eso ahora sí yo lo plasmo en la novela. Aparece en el libro esa descripción. Una pregunta voy a aprovechar para hacerle. En el final se viene a decir, eso es un poco, que todo renace por ese desarrollo que se da en las áreas rurales, aprovechando que ya hay paz. Efectivamente, en la pacificación, a pesar de las incertidumbres que Santiago y yo vivimos y todos los dilemas, se vivió eso, porque habían sido muchos años de contención, de esas posibilidades frustradas de ese pueblo. Pero bueno, tampoco ha sido, nunca es un camino de rosas, ninguna transición. Y un poco esa imagen de que todo es rosa y que... ¿Cómo ve ese renacer de El Salvador? Dentro del deseo más que todo, porque lo que tenemos los latinoamericanos es que somos un poco surrealistas en la narrativa del no ser y el ser entre lo real, que a veces nos... Y entonces dejamos ir la cosa como que es real, pero entra la utopía. El Che Guevara decía, voy pisando la utopía, la toco, pero se me ha ido. Y esto... Pero se queda eso plasmado y lo que se puede, porque lo que se hace en El Salvador, en estos movimientos, sobre todo los grandes apoyos que ha dado España a los movimientos de cooperación, muchas cosas se logran en El Salvador, muchísimas, en beneficio de sobre todo de la gente pobre. Por ahí andamos. ¿Alguna pregunta más? Yo hice una pregunta. Hablando del aburguesamiento del socialismo en Praga, hay un episodio, bueno, la novela es que es un recorrido por la historia también del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX en Europa, en paralelo a lo que está pasando en El Salvador. Y hay un momento crítico que es cuando la Unión Soviética invade la República Checa, Checoslovaca, en ese momento. Y la contradicción que supone eso para los burgueses socialistas que estaban ahí dentro, ¿no? Bueno. ¿Eso lo vivió usted también allí? Estaba yo con una fiebre porque estaba padeciendo de anginas y escucho el ruido de aviones y dejaba la radio encendida y decía 5 divisiones del Pacto de Varsovia han invadido Checoslovaquia. 5 divisiones del Pacto de Varsovia han invadido Checoslovaquia.
qué fiebre la que tengo, digo yo. Me levanto, hago un té y sigo. Y oigo el ruido de aviones. ¿Y esto? Me voy a la portería y encuentro a la portera del internado y me dice, señor Díaz, me dice, mire lo que nos han hecho nuestros hermanos, nuestros camaradas, nos han invadido. Entonces salí corriendo al cuarto de dos cubanos que eran amigos estudiantes. Les toco, les digo, ¿han oído? ¿Qué? Han invadido Checoslovaquia. Vete a dormir, andas borracho, ¿qué te pasa? Vete a dormir. Levántense, les digo yo. Es cierto, pongan la radio. Y entonces los muy turnos salieron corriendo, se fueron a la embajada, y cuando yo fui, porque yo siempre los consejos de mi madre me decía, antes de salir tienes que desayunar. Me hice mi desayuno. Y digo, a buscar, voy corriendo por lo que pueda pasar. El internado estaba como a 1 kilómetro del inicio de la ciudad, ¿va? Cuando llego, temblaban los adoquines de las calles de Praga, carros de combate, camiones pesados. Y llego a la plaza de Ibiza, donde precisamente había vivido Roque, ya Roque no estaba. Estaban unos misiles Punta Roa apuntando a un destacamento de un cuartel checo. Y digo, esto sí es serio. Y la gente corriendo, me encuentro con un oficial checo y le digo, señor, le digo, ¿qué pasa? Mire, me dijo, váyase a su internado, váyase a su embajada, que aquí nosotros no sabemos lo que está pasando. Entonces me fui al centro de Praga, en la Valašski Náměstí. Estaba abarrotada de gente y empiezo a preguntar por latinos y todo, a buscar a los latinoamericanos, y me encuentro a 2 nicaragüenses y me dice, mira, paisano, me dice, chochada no han hecho estos malditos rusos, me dice. Y entonces ya se sentía la protesta de los estudiantes. Y felizmente los movimientos del partido checo empezaron a dispersar a la gente, porque decía, váyanse porque es peligroso que haya un ametrallamiento y todo. Y entonces nos cogieron a los latinoamericanos y nos llevaron a un internado. Estuvimos 1 semana internados, que no salíamos de ahí hasta que se pacificó. Y eso, a la mayoría de estudiantes latinoamericanos que no éramos muy radicales con el marxismo, con el comunismo, quizás teníamos ese gusanillo de un poco de liberal, no nos gustó la invasión. Casi toda Europa protestó y todo, pero los países, los partidos comunistas apoyaban la invasión, y entonces eso nos dejó a nosotros con cierto respeto y cierta cuestión de no aceptar muy bien el movimiento soviético. Bueno, pues no sé si... Sí, podríamos estar aquí toda la noche. No sé si no hay ninguna palabra más, quizás damos por cerrado el acto. Muchas gracias de nuevo por haber asistido y, por favor, acérquense a compartir con el autor, que todavía tiene mucho que contar. Muchas gracias, muy amable.